Muy bien, en el bloque anterior habíamos tenido que interrumpir el comienzo de la respuesta de uno de nuestros invitados sobre el tema diálogo que planteaba Marguerite. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería agregar? Obviamente que el diálogo parlamentario existe, porque, bueno, tanto Pasquel como yo hemos sido coordinadores, además, en mi caso del Frente Amplio, del Partido Colorado, compartimos una mesa de diálogo. Otra cosa es que se lleven adelante iniciativas que propone una fuerza política, en este caso el Frente Amplio, que muchas de esas iniciativas no son, digamos, resorte del Parlamento, o sea, necesitan, hablando de iniciativas, de la aprobación, del envío del Poder Ejecutivo, muchas de ellas. Y además la fuerza política no se agota lo que es el Parlamento. Esto es importante que sepa. Entonces, no es que nosotros hoy estamos marcando las insuficiencias por deporte, porque nos guste pegarle al gobierno. Lo que estamos diciendo es, hoy tenemos un escenario que no era el escenario del año pasado. Hoy tenemos los resultados de las consecuencias de la pandemia y de lo que no se hizo, de las definiciones políticas del gobierno. Y vuelvo a insistir, hay 100.000 nuevos pobres, pueden haber más, esto lo dijo la ministra de Economía, hay casi 4.000 personas en situación de calle en Montevideo, son casi 1.000 personas más de las que había. Tenemos 60.000 personas que perdieron sus puestos de trabajo, tenemos una caída del salario real, entonces todo eso impacta. Y el gobierno no tiene previsto cambiar las pautas salariales, por ejemplo, para la ronda de negociación en los consejos de salario, al revés. Entonces todo eso juega, de nuestro punto de vista, en contra de la generación de puestos de trabajo. Este titular que se mencionaba ayer como una iniciativa de 1.200 millones de dólares de inversión, que todavía no tenemos los detalles y ojalá se puedan brindar en los próximos días, para ponerlo en concreto, según una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo, cada 1.000 millones de dólares que se invierten públicamente en la región, se generan unos 35.000 puestos de trabajo. Esto es aproximado porque depende de las áreas en que se invierta. O sea que, aún invirtiendo estos 1.200 millones de dólares, apenas estaríamos cubriendo la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron. O sea, en el mejor de los casos, y ojalá que eso suceda para que esos trabajadores, esas trabajadoras que hoy están en el seguro de paro, que quedaron sin oportunidad laboral, puedan reinsertarse. Está clarísimo, pero digo, consecuencias nos pasó y nos pasa a nosotros y al mundo una pandemia sin antecedentes, o sea, eso es consecuencias va a haber. Es indiscutible, es indiscutible. Lo que nosotros decimos es, se podrían haber tomado otras medidas, vuelvo a insistir, lo de la renta básica, ¿sí? No es un capricho, era una forma justamente de amortiguar la caída de hogares a la pobreza. No lo dice el Frente Amplio, lo decían los institutos de la Facultad de Economía, varios estudios que decían que con esa transferencia monetaria que pudiera brindar el Estado, se evitaba que esa cantidad de gente pasara a la pobreza con un salario mínimo. ¿Sí? Bien, sobre ese punto en concreto siempre hay una respuesta, obviamente, por parte de las autoridades. ¿Cuál es? Sí, naturalmente, porque partimos de la base de que la pandemia iba a producir efectos económicos y sociales dañinos, no había forma de escapar a eso. Eso está pasando en todo el mundo. Acá, igual que en el resto del mundo, cayó el producto, cayó la actividad económica, cayó el empleo, aumentó el déficit, aumentó el endeudamiento. No hay magia capaz de evitar eso. Y el gobierno nunca buscó soluciones mágicas. Al contrario, trató de actuar razonablemente y responsablemente, y lo está logrando. Ahora, yo descuento que el Frente tiene las mejores intenciones, como las tenemos todos, pero más allá de las intenciones, a la hora de encontrar soluciones, no las encontraron en el pasado periodo de gobierno, porque llegamos a febrero del 2020 con 10,5 puntos de desempleo y una economía prácticamente planchada en los últimos 4 años. En los últimos 2 trimestres, el último trimestre del 2019 y primero del 2020, técnicamente en recesión. O sea que no tenían todas las soluciones en la manga, porque si las hubieran tenido, las hubieran aplicado durante su periodo de gobierno, no hubiésemos tenido ni estancamiento económico ni caída del empleo en los términos en que se dio. Es muy difícil lograr la reactivación económica y la generación de empleo, y este gobierno se ha propuesto lograrlo a través de esta política, cuyo rumbo general la fija el gobierno, porque fue el gobierno electo por la ciudadanía. Y eso no se negocia porque hay un mandato popular para proceder así. Lo que sí se negocia en el Parlamento fluidamente son las soluciones legislativas concretas, y en ese marco, como bien decía Marguerite recién, hubo una negociación fructífera cuando se trató la ley de urgente consideración, un montón de artículos fueron modificados a propuesta del Frente y votados por el Frente, y en el presupuesto hubo también diálogo y en algunos puntos acuerdo. O sea que ahí se da el diálogo, no en el rumbo general del gobierno. No vamos a poner a discusión si
vamos por la renta básica universal en plena pandemia o no. Eso ya hay posición tomada porque el gobierno dijo, y en su momento la ciudadanía lo apoyó, que queríamos parar con el endeudamiento, el crecimiento del déficit, porque entendíamos que así esto era inmanejable, que íbamos derechito a perder el grado inversor. Por estas cosas, digo, la ciudadanía votó como votó y el gobierno tiene la obligación de respetar ese compromiso electoral, que es lo que viene haciendo. Ahora, el diálogo en ese plano legislativo ha existido, y permítame una acotación. Una cosa es que no haya diálogo, otra cosa es que no les hayan llevado las propuestas, pero eso no es falta de diálogo. Eso es, una cosa es gobernar y otra es un momento, digo, simbólico del diálogo. Cuando la calle Pou venía de no sé dónde, si de Melo, de Rivera, y volvió y se fue a la casa de Tabaré Vázquez en el Prado a hacerle un comentario de las propuestas que Vázquez le había mandado, las tenía subrayadas, marcadas. Ese diálogo de la calle con Vázquez nunca se dio cuando la situación era la inversa. Vázquez era el presidente y la calle pedía un encuentro que nunca se le concedió. O sea, una actitud de diálogo hubo, pero el rumbo general lo marca el gobierno como tiene que ser. Bien. Y otra cosa digo, termino. Si la calle hubiera hablado más descontracturadamente, más fluidamente en el discurso de ayer y hubiera dejado contento tema de la Alfredo, forma, sí. Otros le habrían dicho, el presidente se olvidó No de está a que la ya altura es de la presidente. pandemia. No está en campaña electoral, que hable de lo que hizo, que para eso se le dio el poder, no de lo que va a hacer porque la campaña electoral ya terminó. Dejemos las formas de lado, vamos al contenido. Vero. Me gustaría consultarle a Núñez cómo se llega al documento que hoy presenta el Frente Amplio en conferencia de prensa, porque, por ejemplo, usted destaca del discurso del presidente esta cuestión de llamar al diálogo, y la conferencia de prensa de este mediodía comienza diciendo gobierna un sector de un partido político convencido en su vanidad. No escucha ni integra las propuestas de la oposición ni de sus socios. Eso define la soberbia de un gobierno. Entonces yo me pregunto, si yo estoy pidiendo diálogo y la conferencia, y estoy alabando eso como una cualidad, y la conferencia del día siguiente arranca de esta forma, da la sensación que están en sintonías muy diferentes, salvo que el reclamo de diálogo sea para la tribuna. Y me gustaría consultarle a Ope Pasquet dónde pone las expectativas respecto a las medidas anunciadas ayer para aquellos que se están desenganchando de la economía, ¿no? No hablo solamente de los que, de las asignaciones familiares, de las prestaciones que ya están, sino de, bueno, qué va a pasar con los monotributistas, qué va a pasar con los pequeños empresarios, porque se habló ayer de un proyecto de ley, pero no se adelantó demasiado. Pero me gustaría... Sí, en primer lugar, yo comparto totalmente lo que expresó el Frente Amplio hoy, y fue lo que yo intenté manifestar en este lugar. Pero no lucen como muy en sintonía. Claro, ¿qué es lo que quiero decir? Porque lo que presentó el Frente Amplio es un balance de todo el año pasado. Y yo lo que dije es justamente que el año pasado faltó diálogo. Y no me refiero al diálogo parlamentario para ajustar detalles de los asuntos parlamentarios. Claro, pero una cosa es decir faltó diálogo y otra cosa es calificar de soberbio, y además de decir que gobierna un sector de un partido convencido en su vanidad. Yo creo que hay dificultades dentro de la coalición. Eso es evidente, es evidente. Han habido analistas, incluso políticos, que han dicho que el gobierno se centra casi que exclusivamente en la figura del presidente, en el Partido Nacional, y deja muy poco espacio al resto de los partidos. Y en mi humilde opinión, el hecho de que otros partidos políticos de la coalición de gobierno hayan salido a hacer propuestas tiene que ver con eso. O sea, además de que están analizando de que están existiendo dificultades en el país y que entienden que hay que resolverlas, yo creo que hay caminos ahí que no están del todo bien resueltos, pero bueno, será un tema que tendrá que resolver la coalición. A mí me parece que, obviamente, ha faltado el diálogo, ha faltado la escucha, ha faltado la construcción de propuestas colectivas para salir de esta situación. Yo vuelvo a insistir, acá hay casi que un empecinamiento respecto a las cuentas fiscales como si eso fuera un objetivo en sí mismo. A contrapelo de lo que está pasando en el mundo hoy. El mundo hoy, la mayoría de los países se están deudando justamente para hacer frente a la crisis sanitaria. Eso tiene que ver con el contenido. Yo iba a las formas en cuanto a entonces no nos interesa el diálogo, porque si lo que hacemos al día siguiente de que el presidente de algún modo tiende la mano es esta respuesta, tal vez seguimos en... Yo vuelvo a insistir, el Frente Amplio ha tenido una voluntad de diálogo, la tiene, manifiesta, ha hecho 3 veces propuestas a lo largo de este año, al inicio del año pasado, cuando ya explotó la pandemia en nuestro país, en el medio de la pandemia y ahora, hace unos pocos días, con los 5 puntos que se propusieron. Yo creo que hay voluntad de diálogo. Lo que obvio también, con una fuerza política que es la más importante del país, el Frente Amplio, que tiene la bancada parlamentaria más grande del país, lo que hace es reclamar también su espacio de diálogo y de construcción política. Porque nosotros lo que hacemos es traer, nos parece a nosotros, las demandas de un conjunto muy importante de la sociedad. Y no solamente de los frente amplistas. Nosotros
representamos socialmente sectores Eso que nos parece que son los no es lo que están yo cuestionaba. más Yo embromados cuestionaba hoy. la forma, ¿no? Me gustaría una reflexión de Pasqués sobre esto mismo. Bueno, yo insisto, el diálogo ha habido, la comunicación ha existido, pero el rumbo general... ¿Cayó mal cómo empieza la conferencia de prensa del Frente Amplio hoy? Bueno, pero eso, digo, ¿O es parte de un ejercicio de oposición? Muchas veces el Frente en estos meses, desde que se instaló el nuevo gobierno, se ha expresado en esos términos, agresivos, y comparado con lo que fue el discurso de la calle ayer, muy agresivo. No, pero bueno, yo no cuestiono el estilo, la forma, está dentro de la regla de juego. Bien. Si a ellos les gusta presionar de esa manera, allá ellos. Pero digo, el gobierno ha tratado de escuchar sin comprometer lo que es su obligación mantener, que es el rumbo general de la política del gobierno. Nosotros no vamos a entrar en conversaciones acerca de si vamos a asignar la renta básica universal o a multiplicar el déficit o lo que sea, porque desde el principio dijimos que eso no lo íbamos a hacer. Pero Entonces, pero las ¿Dónde está el declaraciones... ¿Dónde radica lo caprichoso? Porque para el Frente Amplio, Yo no califiqué para Núñez, Sí. entiende cuasi caprichoso que el gobierno se mantenga en esa Y línea. Y porque- para el gobierno es su plan de gobierno, no Claro, capricho. porque- Ni más ni Entonces, menos, si es nuestro derecho mantener el plan de gobierno por el que la gente votó, porque el Frente podrá ser individualmente Sí. considerado el partido más grande, pero la coalición de gobierno ganó las elecciones. sí, por pero eso no había gobierna. pero también es cierto que no había pandemia cuando eso ocurrió, ¿no? Sí, por eso se modificó la política del gobierno y por eso, pese a haber dicho que veníamos con ánimo de reducir el déficit fiscal, terminamos aumentándolo. Porque el gobierno no se puso a ahorrar para decir vamos a gastar menos que el año anterior. Gastamos más que el año anterior. Contrajimos más deuda que la que había antes. O sea, Bien. todo eso fue en contra de lo que teníamos pensado hacer, pero vino la pandemia. Bien. Ahora, no vamos a ir por caminos que a nuestro juicio van a complicar la recuperación de fondo de la economía, esa que permite la inversión privada y la generación de puestos de trabajo genuinos, que esa es la apuesta. Bien, Alejandro. Bueno, a mí antes que nada me gustaría señalar algo que aunque parezca obvio, me parece que es importante subrayarlo, por lo menos desde mi perspectiva a propósito de lo que ocurrió ayer. Y es, si bien desde la perspectiva constitucional los poderes ejecutivos están mandatados por la Carta Magna a ofrecer esa rendición de cuentas, no obliga en ningún caso a que el presidente se presente frente a la Asamblea General. Y ayer ese acontecimiento ocurrió y desde la recuperación democrática solo tiene un antecedente, curiosamente también protagonizado por un primer mandatario del Partido Nacional, curiosamente además el padre del actual presidente. Y a mí me parece desde ese lugar que si bien es de estricto carácter simbólico, o mejor aún, por ser de estricto carácter simbólico, yo creo que hay que apreciarlo y hay que valorarlo, porque seguramente está naturalmente esa decisión en el marco de evaluaciones de carácter político. No se puede pretender que los políticos no hagan política y por supuesto que seguramente las encuestas favorables a la gestión del presidente dan un legítimo viento en la camiseta para hacer ese tipo de acciones. Más allá de eso, desde la perspectiva estrictamente simbólica, republicana, me parece un lindo gesto que el presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, vaya al poder del Estado que más y mejor nos representa, que es el Poder Legislativo. Y otro asunto que también me entusiasma mucho es el de, bueno, sugerir que ya se terminó el tiempo de citar la herencia y de hacerse responsable de las cosas. Porque además el asunto de la herencia tiene, de mi perspectiva, una doble trampa. Primero, que en sí misma es discutible, porque está aquel que te dice, mira cómo me dejaste esto horrible, y está el otro que te dice, no, mira, tan horrible no está al punto tal que vos no tuviste que gastar tanto del PBI. Ah, no, pero vos gastaste menos que Alemania y menos que Haití, etcétera, etcétera. Y esa es una discusión que me parece legítima, pero que no va al centro del asunto. Me parece que es peligrosa también por el otro lado, porque justamente no se le puede reprochar al anterior que hizo mal las cosas porque fue precisamente porque, en teoría, hizo mal las cosas que vos ganaste las elecciones. Cualquiera puede entenderlo, ¿verdad? Si el otro no hubiera hecho lo que vos decís que hizo, probablemente el otro no hubiera perdido las elecciones o tú no las hubieras ganado. Me parece que es el momento de ir, bajo aquella consigna histórica que aún tiene vigencia, orientales a las cosas, ¿verdad? Creo que es el momento y en ese sentido me parece interesante, un poco sumándome a lo que decían las compañeras, a propósito de ambos, ¿en qué medidas las anunciadas propuestas, que por supuesto necesitan afines, pero en qué medida las anunciadas propuestas dan satisfacción al socio del gobierno, Partido Colorado, representado aquí por OPE, y a la oposición en la medida que algunas de ellas recogen por lo menos el espíritu, no la renta en particular algunos sectores de la población, pero sí muchas otras que
había encabezado el Frente Amplio desde ya hace un año, casi un año. ¿En qué medida eso no es relativamente satisfactorio para de aquí en más abatir el costo Bien. social, que es impresionante, por supuesto? Núñez. Obviamente que todo lo que sea en el sentido de mejorar la situación actual por la que están atravesando miles de uruguayos, nosotros lo vamos a apoyar, como lo hemos hecho. Ahora, lo que quiero decir, y me quedo colgado en función del capricho del déficit, te pueden dar las cuentas bárbaro. De hecho, a Uruguay le dieron las cuentas bárbaro. En el 2004, Uruguay no llegó a 2 puntos de déficit fiscal. 1,8 fue el resultado del déficit fiscal. ¿Cuál fue el resultado social? El resultado social fue que nos quedó un 40% prácticamente de personas bajo la línea de pobreza. O sea, eso es lo que tenemos que equilibrar y medir. Y por eso nosotros decimos, en el momento que se te está cayendo el país a pedazos, pongámosle las razones que queramos, la pandemia, las medidas económicas anunciadas por el gobierno. No es momento para inyectar más dinero y generar movimiento en la economía nacional. Ayer también, entre los anuncios que se hacían, es que el Fondo Coronavirus va a gastar menos este año de lo que gastó el año pasado. Y uno podría decir, bueno, la pandemia se está yendo. No lo sabemos todavía. Ojalá que todos nos podamos vacunar rápidamente y ojalá que se pueda controlar. Pero los efectos sociales, económicos de la pandemia, sumado a las medidas que adoptó el gobierno, se están empezando a vivir ahora. El propio doctor Sanguinetti expresó en estos días que el próximo invierno va a ser peor que el del año pasado. Entonces, en este contexto, no hay que invertir más, no hay que pensar en la gente que tiene mayores dificultades. Tal vez la cuenta económica haya que dejarla a un costado y pensar en las necesidades concretas que hoy está teniendo una gran parte de nuestra población. Pasquet. Yo creo que la cuenta económica no la podemos dejar de lado si vamos a actuar responsablemente. Ahora, el Partido Colorado propuso varias medidas, algunas fueron contempladas parcialmente y otras no lo fueron. Nosotros respetamos el esfuerzo que está haciendo el gobierno, vemos con satisfacción que algunas cosas se tomaron, otras vemos que no se tomaron y confiamos en que en el correr de los meses, según cómo vaya avanzando la situación económica, se puedan ir adoptando las medidas complementarias necesarias. Por ejemplo, entre muchas otras cosas, pero digo, el Partido Colorado proponía una flexibilización de las categorías del Banco Central para tratar a los deudores, la categoría 3 famosa, que no es la de los morosos, pero sí la que tienen crédito vencido, porque poner una empresa en esa categoría le significa obstáculos para conseguir crédito que dificultan la reactivación. Propusimos eso, esa medida no fue contemplada y esperamos que en algún momento lo sea, porque es la forma en que el Banco República, por ejemplo, que el año pasado tuvo 500 millones de dólares de ganancia, pueda otorgar créditos más fluidamente y contribuir de ese modo a la recuperación. También proponíamos la creación de puestos de trabajo sencillos para los que están totalmente por fuera de la economía hoy por hoy. Eso no está específicamente contemplado. Pensamos que en el marco de esos 1.200 millones de dólares de inversión pública que se van a volcar este año, habrá quizás algún margen para contemplar ese tipo de situaciones. O sea, yo no creo que lo que se dijo ayer fue la palabra final de acá al 31 de diciembre de este año. Es una primera aproximación de un gobierno que ha demostrado que quiere avanzar a pasos cortos para no tener que desandar lo andado, para no tener que corregir el rumbo. Eso me parece que es una actitud prudente y responsable que está muy bien y que nos permite ir graduando las medidas en función de la evolución de la situación sanitaria, que es decisiva. Nosotros pensamos que con la introducción de la vacuna y la vacunación masiva esto va a ir mejorando, pero no tenemos la absoluta certeza de que así sea. Y si las cosas se complican, como se han complicado, por ejemplo, en países europeos, cuando la famosa segunda ola de la pandemia, y empiezan a aumentar otra vez los contagiados y la gente en CTI y los muertos, queremos tener resto para enfrentar eso. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, no es por pensar en malas noticias, pero vieron que casos de reinfección también están habiendo, ¿no? En fin, diputados, les agradezco muchísimo por su presencia ambos aquí, además también por el cuidado y el nivel del debate y todo el éxito y las energías para lo que queda de este 2021. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema, pero antes, lentes. ¿Sus hijos usan lentes? Bueno, si es así, hay una excelente oportunidad para renovarlos, ¿eh? Donde en la óptica Estela Hinchuk, 2x1 en todos los monofocales personalizados. Compras un par de cristales y te llevas otro de regalo. Acércate a cualquiera de las 8 sucursales y disfruta de esta promo increíble en la óptica Estela Hinchuk. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces
con el siguiente tema. A menos que haya quedado alguien con algo para decir, tenían que irse nuestros invitados, pero puede haber quedado alguien con algo para decir. No, yo obviamente que quedé con... No, qué raro. Alguien que no haya hablado durante muchos minutos en el bloque anterior. Ahí está. Pasamos del tiempo más o menos en forma equilibrada gracias a la pericia. Traiga un cronómetro y hablamos. Gracias a la pericia. Traiga un cronómetro. Bueno, no sé, que lo traiga la señora. Que es la... A ver, pero ahora están perdiendo tiempo, por ejemplo. barbaridad. Dale. No, lo que yo quiero decir, ¿Va a volver lamento a que se hablar? haya ido el diputado Núñez. Me gustaría que esté acá, pero... Bueno, pero tenían que irse porque acordar tenían a Dios rogando y con el quehaceres. mazo dando, ¿no? Pide diálogo con el gobierno y insiste desde marzo del año pasado con la renta, insistió con la cuarentena obligatoria, apoyaron todos los paros, apoyaron todas las movilizaciones, apoyaron los ataques a la policía por parte... Bueno, Pará. Apoyaron Estás aflojando, los ataques a la policía. estás aflojando demasiado. Apoyaron los ataques a la policía. Si quieren lo debatimos en otro momento. En este momento te hablo. Cuando esté. Bien. Hicieron todo mal, pero piden diálogo. No, Bien. papá, no, la verdad que Yo no. creo que se puede pedir Pero- diálogo, la oposición puede pedir diálogo, como lo Lamento podía que el pedir la diputado- oposición el diputado Núñez no esté. al gobierno anterior. No comparto, y ya lo dije Bueno, yo cuando no estaba expliqué. acá el diputado, no comparto el tono porque me parece que si No me estamos manifesté pidiendo una para que conversación... compartas tú conmigo. La verdad. No estoy lo debatiendo dije para que contigo, estoy compartas. hablando bajá un cambio y escuchá un poquito, capaz que así Tomate más un vaso fácil. de agua, tomate un vaso de agua. No estoy Señores, debatiendo por contigo, favor, estoy... por ¿Cómo baja un favor. cambio? Momento, Por favor, Sí, señores. momentito. Voy a tener que Yo te hacer digo eso a vos, soy callar a los dos. machirulo y soy la Basta. madre del coche. Marguerite, Y sin embargo, déjela todo hablar, lo por podés- favor. escuchá un poquito, ¿Lo puede hacer por mí? escuchá un ¿Lo hace poquito. por mí? ¿Se puede callar la boca por mí? Por favor. Me callo la... ¿Por mí? Por la ¿Por conductora, mí? sí. No, le pregunto Un si lo haría exceso de por mí. feminismo acá en este programa. No, Marguerite, difícil, le ¿eh? pregunto si lo haría por mí, porque Sí, cómo no. está, No, muchas Él gracias. lo hace, por mí Con no. ese tono, ¿quién te Bueno, va a decir que no? Por ahí, el tema es que Esto por es un muy momento se calla sencillo, la no boca. sos el A ver, centro sí. del mundo. Yo A estaba ver. hablando del diputado Núñez y le estaba, estaba recordando lo que le había planteado. Me parece que si yo quiero conversar, el tono en el cual hoy la conferencia de prensa se da no es... Sí, era un poco lo mismo que planteaba José. Bueno, estamos pues si no coincidiendo. escucha, pero sí es muy difícil si no. Después, respecto al discurso, que ni Ale, bueno, por lo menos yo no pude hablar Puede ser a más ese, difícil, a ese aviso. punto, respecto a ese punto, me parece que se había generado mucha expectativa de anuncios de cosas nuevas para una Concretas para el población futuro. que no está contemplada dentro de ninguna de las prestaciones. Y lo que se anunció fueron Tenés el cronómetro. reforzar las prestaciones que ya existían. Por eso, bueno, me genera por lo menos... ¿Y quién es la población que no está contemplada en ninguna prestación? Otra cosa es que la prestación sea insuficiente, pero en ninguna Y bueno, prestación. el cálculo que hace el propio Partido Independiente, cuyo líder está integrando nada más y nada menos que el gabinete en la cartera del Ministerio de Trabajo, habla de 300.000 personas que perdieron totalmente sus ingresos y que no tienen, no están dentro de la tarjeta alimentaria. Pero van a tener que terminar ingresando a esas prestaciones. Sería bueno. Justamente, por no eso queda nadie parado o por varado. eso no se aclara eso, ¿no? Porque es que el Partido Independiente, socio de la coalición, plantea que hay 300.000 que están fuera de todo y ayer no se habló específicamente de ellos, sino de prestaciones que ya existen. Tal vez, como tú decís, bueno, esta tarjeta alimentaria de emergencia se va a extender, quedaría en unos 1.900 pesos, que es lo que estuvimos hablando, sacando un poco las cuentas. platal. Parece ser Bien. muy poquito, ¿no? Bien. Lejos ahora críticas sin si me fundamento permiten tampoco. ir al tema que viene, porque 1.900 tenemos un Zoom pesos. pronto y no quiero críticas hacer sin esperar a nuestra fundamento. invitada, 1.900 pesos. a nuestro invitado, perdón. Es el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ahora vamos a pasar, dejamos de lado a los sectores que están sin empleo y vamos al otro extremo y a los que tienen empleo público.